En esta clase vamos a llevar a la práctica lo que vimos en la clase anterior, o sea, la teoría sobre manejo de archivos. Vimos una primera aplicación en la cual hacíamos un copiador muy sencillo. Vamos a llevarlo a la práctica, vamos a utilizar un proyecto no Qt que sea tipo C++. Escogemos un nombre para este proyecto. Acabamos de configurar todo el proyecto y tenemos entonces nuestro proyecto de esta forma. Bueno, rápidamente vamos a escribir las instrucciones necesarias para trabajar nuestro copiador. Teníamos una variable de tipo file llamada source, la cual la abríamos con un nombre, el nombre del archivo origen. Asumamos que tenemos una imagen JPG, esta imagen la vamos a leer, y también tenemos un archivo destino, file open, digamos que esta es la copia, y esta para escribirla. Requerimos también de una variable, la cual la vamos a llamar buffer, en esta ocasión de un solo byte, y por eso utilizamos la variable de tipo char. Por medio de un ciclo vamos a leer y escribir, leer de un archivo y escribir en el otro. Leemos con file read y escribimos con file write. File read lleva por parámetros la variable en la cual va a guardar lo leído, el tamaño de lo leído, cuántas veces se va a leer y de dónde lo toma. Y file write toma la variable donde tiene la información que va a guardar, la cantidad de bytes que ocupa, la cantidad de veces que lo va a hacer y en qué archivo lo va a utilizar. Al final debemos cerrar los archivos. Cerramos el destino y también cerramos el origen. Bueno, este código expresado y escrito de esta forma es un código que byte a byte va copiando de un archivo y grabando en otro. El problema que radica ahora y es el objetivo de esta clase consiste en que estos nombres de archivos son archivos que están escritos directamente sobre el código. Bien podríamos nosotros pedirle al usuario que los digite, pero al digitarlos tenemos varios problemas. No siempre los nombres de los archivos son fáciles de escribir, normalmente tienen nombres bastante largos o están en rutas dentro de carpetas que también son difíciles de escribir. Por ese motivo, en la clase de hoy queremos crear una interfaz por medio de la cual el usuario pueda seleccionar un archivo, que no escriba su nombre, sino que a través de una interfaz lo escriba. Lo que queremos hacer ahora entonces es que este texto que está aquí lo manejemos desde una variable, y esa variable, que es de tipo string, esta variable la vamos a capturar de alguna forma a través de una interfaz. Esta interfaz lo que debe hacer es abrir una ventana para que el usuario pueda seleccionar su archivo, y una vez que seleccione el archivo, aquí me deba retornar el nombre del archivo con todo y ruta, la ruta o el path completo, de tal forma que el usuario no tenga que escribirlo. Y de esa forma nosotros no vamos a tener inconvenientes en validaciones de nombres ni nada por el estilo. Lo que se pretende hacer es una interfaz como esta. La idea es que el usuario pueda ver una ventana similar a esta. En realidad este va a ser nuestro objetivo, crear una ventana como esta, en la cual yo tenga tres espacios. Un espacio donde están las rutas, la ruta por donde yo estoy trabajando. Otro espacio en el cual se guardan las carpetas que hay dentro de esa ruta y los archivos. A esto normalmente se lo llama un administrador de archivos o un file browser. De tal forma que un usuario pueda, por ejemplo, ir hasta cualquier carpeta y en esa carpeta encontrar más carpetas o encontrar archivos. Por ejemplo, en la carpeta documentos hay otras carpetas más. Aquí tenemos una carpeta que se llama academic, dentro de academic tenemos udenar, dentro de udenar tenemos otra carpeta llamada final, y así las demás. Estas son carpetas. Y también tenemos archivos, en este caso file system. Podríamos regresarnos, por ejemplo, hasta documentos, entrar por cualquier otra carpeta que tengamos disponible y seleccionar cualquiera de los archivos que se encuentren aquí. El usuario le haría clic a uno de estos archivos
y el archivo, la interfaz me va a devolver el nombre del archivo con todo y ruta en donde se encuentra. Esto es lo que yo necesito para que nosotros desde otro programa, como por ejemplo el copiador, podamos fácilmente seleccionar un archivo, copiar este archivo en uno nuevo. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser crear esa interfaz. La voy a ejecutar nuevamente. Esta interfaz, una interfaz que me permita buscar o por lo menos navegar sobre el disco duro buscando qué archivos tengo ahí, y de tal forma que el usuario fácilmente pueda seleccionar uno de esos archivos. Para esto, entonces, nosotros vamos a crear un archivo adicional, un código fuente dentro de nuestro copiador. Vamos a entonces a adicionar un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a crear de tipo C++, pero lo vamos a crear como un archivo de tipo cabecera, es decir, un archivo que va a tener la extensión .h. Vamos a darle un nombre, lo vamos a llamar utils o utilidades. Normalmente son los nombres que se les ubica a este tipo de archivos, utils. No hay que ponerle la extensión, automáticamente la extensión será colocada por Qt. Aquí ya tenemos entonces utils. Por defecto, él ya coloca unos encabezados. Estos encabezados hay que dejarlos. Esos encabezados son necesarios para que C identifique los nombres de las librerías dentro de otros programas. En la parte izquierda ya vemos que tenemos el archivo utils.h y nuestro main cpp, que es donde teníamos nuestro copiador. Entonces en utils.h vamos a crear toda nuestra interfaz, y desde main cpp vamos a utilizar toda la interfaz que está escrita en utils. ¿Por qué crearla en un archivo aparte? Sencillamente porque ese utils va a tener esas funciones, esa función de navegar entre los archivos para poderlo utilizar en otros programas, en futuros programas. Por ese motivo utils lo vamos a tener en forma separada. ¿Qué vamos a colocar aquí en utils? ¿Qué vamos a grabar en utils? Como tenemos que hacer una ventana, entonces inicialmente vamos a colocar una estructura que antes ya la hemos trabajado. La voy a copiar aquí, sencillamente como de la misma forma como lo hemos trabajado en otras ocasiones. Estamos trabajando sobre utils.h. Aquí tenemos nuestra librería. He pegado aquí el código que ya lo hemos trabajado en otras clases, simplemente para acelerar en este momento un poquito el proceso, para que nos rinda un poquito más la entrada del código. ¿Qué tenemos acá? Incluimos la librería xlib. Esta de aquí no, se copió de más. Bueno, Yostream. Tenemos las 4 variables que utilizamos para modo gráfico, el servidor gráfico, la interfaz, la pantalla, la ventana, un contexto gráfico, una función para mezclar los colores. La he definido solamente de tipo long, no unsigned long como lo hicimos la vez pasada. Funciona porque sobran bytes. Y esta va a ser la función base. Aquí no vamos a tener el main, aquí no hay el main. Nosotros vamos a tener una función que se llama browse files. Esta función browse files es la función que abre la ventana y en la cual yo voy a visualizar todos nuestros archivos. Nosotros tenemos dentro de esta función como parámetro un título que me va a permitir al usuario colocarle algún mensaje para que el usuario entienda qué es lo que debe hacer. Lo demás ya lo conocemos. Abrimos la interfaz gráfica, una pantalla por defecto, un screen por defecto. Creamos una ventana simple, en esta ocasión de 400 por 400, son las dimensiones. Creamos el contexto gráfico, definimos qué eventos vamos a manejar, mapeamos la ventana y hemos agregado aquí una nueva función, la función xStoreName, que lo que hace es ponerle un título a la ventana. El título que llega por parámetro a la función es el título que se lo vamos a poner a la ventana. Esta función es una función nueva. Recordemos que todas estas funciones manejan cadenas primitivas, es decir, cadenas de esta forma, cadenas char de esta forma. Y nosotros estamos recibiendo un parámetro tipo string. La forma de convertir un string en tipo de dato primitivo es se lo hace utilizando la función de title. Recuerden que title es de tipo string. Entonces a title simplemente le decimos .cstring. Esta función me convierte
a un char vector estándar que es conocido como las cadenas primitivas. Es necesaria manejarla así. Entonces convertimos de string a una cadena de tipo de datos primitivo. ¿Qué más va a manejar esta ventana aparte de lo que ya conocemos? Va a manejar otra variable que va a contener el nombre del archivo que el usuario seleccionó después de haber navegado entre sus archivos. Al final, esa variable es la que va a ser retornada. Esta variable, cuando el usuario selecciona un archivo, se va a cargar con su nombre. Las demás opciones son opciones que ya las hemos trabajado. Es un ciclo infinito que está continuamente sondeando lo que hace el usuario, los eventos. Aquí está el evento expose y el evento button. Si nosotros tratamos de ejecutar esta función, recordemos que la función se llama browse files. Esta función la vamos a llamar desde nuestro main, desde acá. Entonces lo que queremos hacer nosotros ahora es, primero, incluir esta nueva librería que acabamos de crear. Entonces, include, y la librería se llama utils. Esta librería utils es la que acabamos de crear. De esta forma, aquí yo podría escribirle entonces que en el nombre del archivo vamos a buscar los archivos. Browse files es la función que está dentro de utils que me abre la ventana. Me pide un título. En el título le podría decir seleccione un archivo. De esta forma el browse files me devuelve un nombre de archivo y ese nombre de archivo lo vamos a ubicar como nombre del archivo a abrir. Recordemos que filename me devuelve un tipo de dato string y fileopen no recibe tipos de dato string, sino que recibe cadenas de texto primitivas. Por este motivo aquí la vamos a convertir en una cadena de tipo de dato primitiva. Siendo así, al ejecutar nuestro programa, cabe notar que en este momento nos faltan vincular las librerías gráficas. Recordemos que para eso aquí en el código del archivo del proyecto vamos a aumentar las librerías. Entre las librerías que vamos a agregar está el X11. Grabamos este archivo y una vez grabado este archivo volvemos a ejecutar y cuando ejecutemos me va a abrir la ventana principal. En el siguiente video vamos a ver cómo hacemos para que ya nuestro programa funcione como esperamos.